Fuerte impacto de la crisis en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué dicen los datos ahora y qué podemos esperar para adelante? Es el título de la columna económica de Germán de Agosto, el economista Germán de Agosto, que ya está conectado para desarrollar este tema con un título que adelanta por dónde irá la mirada a lo que pasa ahora y a lo que puede pasar. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andás? Bien, vamos a empezar por el presente. ¿Te parece? ¿Cuál es la situación actual o cuáles son esos datos principales que hablan de un presente complejo? Bueno, lo que tenés ahora, que salieron publicados la semana pasada, son los datos para Europa y para Estados Unidos que corresponden a el segundo trimestre del año. O sea que son los primeros datos que en Europa y en Estados Unidos empiezan a reflejar el impacto que tuvo la pandemia en la economía. Y realmente son datos que son muy ilustrativos de lo inédito que es la crisis que estamos enfrentando actualmente. En el caso de Estados Unidos, lo que vos tenés es una caída en términos trimestrales, o sea, lo que cayó la economía norteamericana entre el segundo y el primer trimestre de 9,5 puntos. O sea, esa es la caída en términos trimestrales. Y ahí en la gráfica lo que mostré es una ventana bastante larga de tiempo para justamente ilustrar lo que es la envergadura de la contracción que está actualmente atravesando Estados Unidos. Esa gráfica tiene datos desde 1947. O ¿Esa sea, línea que va es hacia hasta abajo cerca de la flecha es la caída total? tal cual, ¿viste cómo desentona a la luz Sí. de lo que ha sido la historia? O sea, son más de 70 años de historia del PIB en esa imagen, y la caída vertical, esa que va hasta casi el 10%, es el impacto de la crisis del coronavirus en la economía norteamericana. Ahí a este respecto es importante notar que esa caída en términos trimestrales es del 9%, 9,5%, pero en Estados Unidos los datos los publican de forma anualizada. Y tal vez muchos de ustedes hayan visto que la economía cayó un 32%. Ese 32% que anduvo en la vuelta y que también sorprende, no deja de sorprender este 9%, pero el 32% principalmente, quiere decir que ¿qué es lo que pasaría si la caída que estuvo alojada en el segundo trimestre se mantiene durante todo el año? O Ajá. sea que nos quedamos con esa caída de 9,5, que es lo que efectivamente es comparable en el lenguaje que estamos acostumbrados a analizar el PIB acá. Nosotros no lo vemos en términos anualizados como en Norteamérica. Pero lo que efectivamente tenés es que, a pesar de los fuertes estímulos que impulsó tanto la Reserva Federal de Estados Unidos, que es su banco central, como el paquete fiscal que impulsó para mitigar los impactos, la caída no tiene precedentes en 70 años. De hecho, la serie no es comparable más para atrás, pero lo que tenés es que es probablemente la recesión más fuerte en el último siglo. Solo un antecedente que vos tenés similar es durante la depresión de los años 30 que siguió a la crisis de 1929. Germán, ustedes los y las economistas suelen hablar de la importancia que tiene para crecer económicamente tanto el rubro de exportaciones como la inversión, como también el consumo. En esos tres rubros, si no me equivoco, en Estados Unidos se registran caídas. Tal cual, vos ahí tenés caída generalizada por el lado de la demanda, que es lo que a veces nos referimos nosotros. Vos, para ilustrar más o menos lo raro que es la crisis de la pandemia, en el origen es un shock o un golpe que viene por el lado de la oferta, que viene por el lado de la paralización de la producción, justamente por un motivo de que la única forma de contener el virus es con medidas de distanciamiento físico. Eso es lo que se llama en economía un shock o un golpe de oferta. Se paraliza la producción, las empresas no abren, las fábricas no producen, los empleados no pueden ir a trabajar. El problema es que eso va generando, a medida que se va prolongando en el tiempo esas medidas de restricción a la movilidad, ese shock de oferta pasa a ser un shock por el lado de la demanda. Y Ajá, eso sí va teniendo efectos más permanentes, que son justamente lo que vos mencionás. Es el consumo que se resiente, producto de las dificultades en el mercado laboral. claro. Es la inversión que se resiente, producto de las dificultades de las empresas. Probablemente empezaron siendo dificultades por el lado de liquidez y termina siendo dificultades por el lado de la solvencia, básicamente quiebres masivos de empresas. Y naturalmente el problema que tenés con el sector externo. Este problema comenzó en China durante el primer trimestre y ahí se empieza a extender en el mundo. O sea que por el lado del comercio vos ya tenés el impacto de la pandemia en casi todas las economías por el lado de las exportaciones e importaciones chinas. Y para cerrar Estados Unidos, antes de pasar a Europa, teniendo en cuenta que no está contenida la pandemia, que los números de Estados Unidos son elocuentes en términos de fallecimientos y de contagios, ¿qué cabe esperar hacia adelante? Y bueno, ahí el panorama es bastante complicado, es muy incierto porque de vuelta esta es una crisis que no tiene su origen en un problema económico.
ya sé, siempre tenemos dificultades y hay mucha incertidumbre para predecir lo que puede pasar, mucho más en este caso donde el problema tiene un origen que es de un virus. O sea que es complicado pensar qué va a pasar ante, por ejemplo, un rebrote o ante el fracaso en la contención de la expansión del virus. Pero hoy por hoy lo mejor que puedo decir, que son más o menos las proyecciones de los organismos internacionales que se han conocido en los últimos meses, las últimas son de junio, es que caería en el orden del 10% en el año. Ajá. De vuelta, eso te muestra o es ilustrativo de la magnitud que tiene la caída. Si vos lo querés comparar con un antecedente más reciente que todos tenemos en la cabeza, la caída durante el punto más álgido de la crisis financiera del año 2008 fue por debajo del 4%. Hoy tenés casi un 10%. Más del doble de diferencia. ¿Cómo podemos definir la situación de Europa? ¿Comparable con la de Estados Unidos? En Europa también es comparable, sí. Tiene una caída en términos del bloque, y cuando hablamos del bloque en Europa podemos estar hablando de dos agrupaciones. Por un lado se puede hablar de la Unión Europea, que es lo que nuclea 28 economías, que es lo que estamos viendo ahí. Ahí estamos viendo la evolución del Producto Interno Bruto para la Unión Europea desde el 95, que es de donde tenés los datos comparables, y es una caída del 12%. La otra agrupación que tenés dentro del continente europeo es los que comparten la moneda, los que comparten el euro, Claro. que es la eurozona. En ese caso no está graficado, pero la caída es del 12,1%. Y después lo otro que tenés ahí son las caídas por países. Vos tenés que los dos grandes motores del bloque europeo son Alemania y Francia. Alemania fue el que tuvo una caída más leve, que es de un 10%. Sigue siendo una caída de 2 dígitos, sobre la cual tampoco tenés antecedentes recientes. Después, en el otro extremo, tenés a España, que fue la economía más golpeada en el segundo trimestre por la pandemia, principalmente porque ahí las tasas de mortalidad y la expansión del virus fue bastante acuciante, y principalmente porque el sector turismo es un sector clave. Entonces eso también te muestra la naturaleza simétrica que tiene esta crisis cuando vos lo mirás por el lado de los sectores de actividad. Bien. Hay sectores que tuvieron más el golpe y otros sectores que menos. Ya que mencionas a España, engancho porque estamos ya sobre el cierre de la columna, Germán, con lo que, por ejemplo, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, trabajó para generar acuerdos que, entre otras cosas, permitieran que las economías más débiles de Europa tuvieran una contención a nivel comunitario. ¿Qué decir de ese acuerdo catalogado de histórico, celebrado pocos días atrás? Bueno, eso es tal cual lo decís, un acuerdo histórico, no solamente por el monto, que es un monto bastante importante y que se distribuye efectivamente de forma de recoger adecuadamente el impacto asimétrico que tiene esta crisis. Pensá que aparte el bloque europeo viene ya golpeado de varios años, y dentro de ese golpe los países que han salido más desfavorecidos han sido España, Italia, Portugal, Irlanda, Grecia. O sea que el acuerdo recoge esa asimetría en el golpe, y además es histórico porque es la primera vez que la Unión Europea va a emitir deuda en los mercados internacionales de forma conjunta. Algo que hasta hace unos meses era casi que un tabú. De hecho, Alemania había sido una gran opositora de la posibilidad de que el bloque europeo emitiera deuda de forma conjunta en la crisis de 2008-2010. Ahora efectivamente cambió su postura, y hoy el acuerdo lo que marca es que la Unión Europea va a emitir de forma conjunta para impulsar un plan de reactivación capaz de recoger ese efecto heterogéneo que ha tenido la crisis cuando vos lo mirás a la interna de cada realidad nacional. ¿Algún dato más, Germán, sobre el cierre de la columna? No, lo único que podés ir, y bueno, con toda la incertidumbre que eso conlleva, ¿qué podés esperar hacia adelante cuando vos lo mirás en términos agregados y ahí pasás a ver, por ejemplo, el PBI mundial? Lo que se está esperando, que son proyecciones a junio, es una caída, si vos no tuvieras otro gran rebrote en lo que queda del año, es una caída del 6%. Pero la OCDE, que es de donde estamos tomando los datos para esa gráfica, prevé un segundo escenario, un escenario alternativo donde efectivamente no hay éxito en la contención de la pandemia, se genera una segunda ola, y en ese caso la contracción de la economía global es casi del 8%. Y cuando vos rastreás antecedentes de un episodio tan disruptivo como este, tenés lo que dice ahí, es que desde 1870 no se observa una caída tan sincronizada a nivel de todas las economías. Más del 90% de los países van a retroceder en términos de PIB per cápita durante el año 2020. O sea que va a ser uno de los años más complejos que la economía global ha tenido que enfrentar en el último siglo. Bueno, 150 años con 2 guerras mundiales, con una crisis como la del 29, y sin embargo hay que ir hasta bien atrás. Germán, interesantísimo, gracias y hasta la que viene. Gracias a vos.